Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. En los últimos videos hemos estado hablando de algunos principios en materia constitucional, que también, se relaciona con la materia civil, ya que la Constitución es la ley suprema del Estado. Ahora vamos a analizar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de igualdad entre el hombre y las mujeres. Esta primera fracción o primer párrafo del artículo 4 dispone: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Aquí hablamos de un principio de igualdad jurídica, no de igualdad en otros aspectos. No hablamos de igualdad social, de igualdad biológica, de igualdad económica. No, hablamos de igualdad jurídica. Entonces hay que desarrollar los siguientes conceptos que están contenidos dentro de este principio. Lo repito: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Primer concepto: la ley. ¿Qué es la ley? Como definición, la ley es una norma jurídica general, abstracta, obligatoria, impersonal. Las leyes tienen como fuente el proceso legislativo. El origen, entonces, es el Congreso de la Unión si nos estamos refiriendo a las leyes federales. Las leyes, como normas jurídicas, tienen por objeto regular conductas. Los destinatarios de la ley, obviamente, son las personas, incluyendo hombres y mujeres. Si hablamos de una clasificación de normas jurídicas, tenemos normas jurídicas de derecho privado. Estas normas jurídicas relacionan conductas entre particulares, como las normas jurídicas contenidas en el Código Civil, en el Código de Comercio. Tenemos normas jurídicas que regulan conductas de los particulares en relación al Estado. Aquí tenemos el propio derecho constitucional, la ley constitucional. Tenemos las leyes de carácter administrativo, las leyes de carácter procesales. Son leyes que regulan conductas de derecho público. Todas estas leyes deben de respetar el principio de igualdad jurídica. Por ejemplo, el Código Civil regula conductas de esta naturaleza. En el Código Civil tenemos normas que regulan el derecho de familia, los bienes, las obligaciones, los contratos, la herencia. Y la ley civil es igual tanto para mujeres como para hombres, y se aplica de igual manera en tanto que el hombre y la mujer tengan la misma situación jurídica. ¿Qué significa esto? La situación jurídica es un estatus, una condición, una forma de ser jurídica que tiene el varón, el hombre, en relación a la mujer en relación al hombre. El artículo 356 del Código Civil dispone que el varón y la mujer, reitero,
dispone que los cónyuges deben darse alimentos. Entonces aquí tenemos una condición jurídica, la condición de cónyuges. La condición de cónyuges se le atribuye al varón, la condición de cónyuges se le atribuye a la mujer. En esa misma condición se aplica un criterio de igualdad, en tanto que el varón, hombre, debe dar alimentos a su esposa, la esposa, mujer, debe dar alimentos a su esposo. No hay ninguna distinción, no hay ninguna exclusión, no hay ninguna discriminación. Siempre que se tenga el carácter de cónyuge, ambos, hombre y mujer, están obligados a darse alimentos. Esa es una igualdad jurídica. En materia de propiedad, también hablamos del Código Civil. Señala el artículo 828. Todos los propietarios tienen el derecho de usar, disfrutar y disponer de sus bienes con las limitaciones y modalidades que establezca la ley. Aquí la condición jurídica que se regula es propietarios. Si una mujer es propietaria de un bien, pues tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer de sus bienes. Si un hombre es propietario de un bien, tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer de sus bienes. Si se trata, por ejemplo, de bienes inmuebles, pues también hay una ley tributaria en donde los propietarios de bienes inmuebles deben de pagar un impuesto predial. Si una mujer es propietaria de un inmueble, pues debe de pagar el impuesto predial. Si un varón es propietario de un inmueble, debe de pagar un impuesto predial. No debe de haber distinciones. No debe de haber distinciones en cuanto que a la mujer, por ser mujer, debe de haber preferencias respecto al varón. Debe de recibir el mismo trato jurídico, pagar impuestos. En materia laboral, señala que todos los trabajadores tienen el derecho de recibir un salario. La condición que establece este artículo es la condición de trabajador. Si el trabajador es una mujer, tiene el derecho de recibir el salario. Si el trabajador es un hombre, tiene el derecho de recibir el salario. Es una igualdad jurídica, no debe de existir distinción. Si dentro del salario o dentro del salario como trabajador, ¿sí?, la mujer desarrolla un trabajo de administradora y el varón desarrolla un trabajo de administrador dentro de la misma empresa, están desarrollando la misma actividad. Por lo tanto, deben recibir el mismo salario. Existe un principio de igualdad jurídica, ¿sí? Hay una igualdad ante la ley. Entonces, la ley debe de tomar en cuenta esa igualdad, que no haya distinción, que no haya discriminación, que no haya exclusión, ¿sí?, tanto en la aplicación de la ley respecto a las mujeres como a los hombres, y tengan un trato jurídico igual. En otros aspectos o ámbitos de la vida, obviamente hay diferencias. Las diferencias biológicas son evidentes. Las diferencias psicológicas también
son manifiestas. Las diferencias sociales también son manifiestas. En estos ámbitos no podemos establecer que haya una igualdad, porque el ámbito es distinto. En el ámbito legal o jurídico sí debemos de respetar el principio de igualdad jurídica ante la ley. El parámetro entonces es la ley. En cuanto a la existencia o a la naturaleza humana, pues tenemos a las mujeres, sexo femenino, a los hombres, sexo masculino. Y obviamente, al momento de crear la ley, no debe de existir diferencias, exclusiones, distinciones, discriminaciones, tomando en consideración el género o el sexo. Si la ley, ¿sí?, aplica para todos sin distinción, porque dijimos que una de las características de la ley es la generalidad, pues la ley se va a aplicar para todos sin distinción. No va a tomar en cuenta como distinción, según lo que dispone el artículo primero constitucional, las opiniones, la raza, la edad, la condición sexual, la doctrina política, la doctrina religiosa, las discapacidades, etc. Entonces hay un principio de igualdad jurídica, en tanto que el varón, hombre y las mujeres son iguales ante la ley. Ahora bien, se ha incorporado en el artículo 4 constitucional un concepto de igualdad sustantiva, y la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el artículo 6, 7 expresa un glosario de conceptos y definiciones. Y la igualdad sustantiva dice que se refiere al mismo trato que debe tener el hombre y la mujer en relación al reconocimiento de sus derechos humanos, de sus libertades. Por lo tanto, no debe de menoscabarse, limitarse el ejercicio de esos derechos humanos y el ejercicio de sus libertades. Hablamos de un mismo trato. Pero aquí debemos de tomar en cuenta, ¿sí?, qué se considera o qué podemos pensar con el mismo trato. Por ejemplo, se me viene al pensamiento la llamada paridad de género en materia política. Si se aplica la igualdad sustantiva en el Congreso de la Unión, sí, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en la Cámara de Diputados son 500 diputados. Si hablamos de una paridad de género o una igualdad sustantiva, en la realidad de los hechos, en la Cámara de Diputados debe de haber 250 diputados hombres y 250 diputados mujeres. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Consideras tú que eso es adecuado? Porque de alguna manera se cumpliría la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué pasa con la capacidad política de los hombres y las mujeres? ¿Qué pasa con la competencia que debe de existir entre el hombre y la mujer en el ámbito político? Porque si las mujeres y los hombres no tienen la capacidad política, la relevancia,
la inteligencia, la madurez, la finalidad misma que debe observar un político en el ejercicio de sus funciones, pues a la hora de tener una paridad de género en el Congreso, tendremos un Congreso apto, un Congreso capaz, un Congreso que cumpla las finalidades de la propia Constitución, que es alcanzar y perseguir el bien común. Entonces debemos de considerar y debemos de pensar, ¿sí?, si es adecuada la llamada igualdad sustantiva, ¿sí?, porque el principio general establece la igualdad ante la ley. Debe de prevalecer la igualdad jurídica y no tomar en cuenta, ¿sí?, cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, de educación y formación familiar, ¿sí? Porque en esos ámbitos existen diferencias y no podemos confundir, ¿sí?, lo que son las diferencias biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales y demás, ¿sí?, y concentrarlas en una igualdad sustantiva que considero que contradice el principio general de igualdad ante la ley. Te dejo esta pregunta para que la reflexiones y si estás de acuerdo con la igualdad sustantiva o con el principio de igualdad jurídica, que nuevamente lo digo: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Debes entonces conocer las leyes. Te invito a que conozcas la ley en los diversos ámbitos, como te comenté, las leyes que regulan conductas civiles, mercantiles, leyes que regulan conductas de ámbito público o leyes que regulan conductas de ámbito social, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y que se cumpla en estricto sentido el principio de igualdad contenido en el artículo 4 constitucional. Reflexiona, conoce la ley, conoce la Constitución, y a través de estos videos te invito a que conozcas la Constitución y poco a poco con estos videos pues aportamos ese conocimiento a las constituciones, a la Constitución mexicana y las aportaciones que hacemos respecto a estos conceptos. Si te gusta el video, házmelo saber. Sí, te doy las gracias por este momento y por haber visto este video. Ojalá y hayas aprendido. Te lo agradezco mucho. Hasta luego.